Bueno, seguiremos adelante con este estudio de la palabra del Señor, de Apocalipsis, capítulo 22. Ya estamos al final de este capítulo que Dios mandó y ordenó que fuese leído en todas las iglesias. Bueno, vamos a leer desde el verso 7. Dice el Señor, Apocalipsis capítulo 22, verso 7, He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es palabra de Dios, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando. Entonces acá vemos nosotros la situación. Vemos ya al final de Apocalipsis, capítulo 22, y vemos que la palabra del Señor en el verso 7 dice, el Señor mismo, he aquí vengo pronto. Está bien, para nosotros es tiempo que ya ha pasado casi 2000 años, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, en la eternidad no hay tiempo, es siempre presente. Pero toda esta gente que a través de todos los tiempos se le ha predicado la palabra de Dios, ellos saben que hay un juicio, saben que hay eternidad, saben que hay cielo, saben que hay un Señor que gobierna las 7 iglesias, y ya no es el Cristo o el Cordero de Dios que la gente se burló de él, lo escupió, lo crucificó. No, ahora es el Señor de la gloria, el que juzga y pelea, como lo hemos visto en la palabra de Dios en Apocalipsis. Por eso es la importancia de que se lea la palabra de Dios. Bueno, se da una pequeña explicación, pero la palabra de Dios por sí sobra. Pero Dios dice, aquí yo vengo pronto. Quiere decir que a través de los siglos el creyente siempre estuvo preparado, tenés que estar preparado, porque no sabemos ni la hora ni el día en cuanto el Señor vendrá. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesús. Pero también dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por supuesto, tenemos que guardar toda la palabra de Dios. Pero para que vos veas la importancia de Apocalipsis. Un Apocalipsis que desapareció por un problema de los hermanos. Ellos son más sabios que Dios. Y acá Dios te da órdenes y vos las tenés que cumplir. Punto. Ya habíamos visto, bueno, que todos queremos estar en el cielo. Bueno, pero para estar en el cielo primero tenés que aprender a estar acá en esta tierra, estar en el reino de Dios. Y he aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice el Señor. Así que si no podés manejarte acá en el reino de Dios, ¿por qué te crees que te van a llevar allá? Sí, porque somos salvos por fe. Sí, perfecto. Sí, sí. También los judíos creían que eran salvos por fe y que eran hijos de Dios, ya te lo he explicado, y que eran descendientes de Abraham, y hasta el día de hoy están con eso. Pero ¿querés que te diga una cosa? El Jerusalén actual, el judío actual del año 2021 en el que estamos, y muere, y si no acepta al Señor va a eterna condenación. Pero ellos siguen diciendo que son el pueblo de Dios, que Dios es su Padre,
que Moisés es como quien dice el precursor, ¿viste? Y si Dios no lo hubiera guardado a Moisés, lo hubieran matado 20.000 veces. Sí, esa es la historia, lo que pasa es que nadie se la dice a ustedes. Por eso el Señor dice que a los falsos profetas amaron vuestros padres, pero los verdaderos profetas ustedes siempre los mataron. Claro, los verdaderos profetas te van a decir como un médico la realidad de tu situación y de tu salud. En cambio otros te dicen, no, seguí, claro, no le importa un comino de nada. Entonces acá vemos que el Señor viene pronto en el verso 7 y bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. ¿Y cómo la va a guardar el pueblo de Dios? Si jamás la leen y jamás la predican. Entonces acá tenemos un gravísimo problema, ¿no es cierto? Un gravísimo problema de que Dios ordena que se guarden las palabras de estas profecías. Leámoslo, verso 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Verso 8, verso 9. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Ya lo repite 2 veces. Oyó y vio estas cosas. Yo Juan. Entonces, ¿para qué Dios se la muestra a Juan? ¿Para qué el Señor dice, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias? ¿Para qué? Si a ustedes no les interesa un comino, Apocalipsis. No digo todo, por supuesto, pero yo te digo años, distintas iglesias. Porque los siervos de Dios, somos siervos de Dios, no somos siervos de tu institución. Olvídate. Cuando empezamos, bueno, estamos en una iglesia porque somos bebés, eso como cuando vos naciste en tu hogar. Bueno, está bien, y estás con tu mamá, con tu papá, pero ya, si sos adulto, tenés tu casa, tenés tu forma y listo. Bueno, hay muchas cosas de tus padres que son perfectas y vos las retenés, y otras que vos decís, no, esto es un desastre, ¿viste? Bueno, pasa lo mismo en las iglesias. Y vos ya no sos siervo de iglesia, ¿eh? Olvídate, vos sos siervo de Dios. Si es que se te dio el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, no es de Cristo. Entonces, si vos sos de Cristo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Eso te lo dice el Señor, no sé si es tu Señor, porque están tan vacunados con el sistema religioso que dicen lo que los otros le dijeron que tienen que decir. Bueno, ¿querés que te diga una cosa? La pregunta grande que te hago yo a vos es esta. ¿Con quién se quedaron los apóstoles? Porque estamos fundados en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué se quedaron? ¿Con el sumo sacerdote? ¿Qué se quedaron? ¿Con el templo? ¿Qué se quedaron? ¿Con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos? No, se quedaron con su Señor, porque la iglesia es la esposa del Cordero, no la esposa de todos estos payasos. Entonces está bien, todos nacemos en una casa, todos hemos ido a una... Dios le dice iglesia al que es redimido por la sangre del Cordero y tiene el Espíritu Santo. Y a eso que ustedes le llaman iglesia, Dios le llama lugar de reunión. Punto. Si vos te crees que por entrar a ese edificio que lo hizo un hombre ya sos de Dios, bueno, te digo que... Mamá... Está bien, todos comenzamos desde niño y te lleva el papá de la manito. No importa los años que tengas, cuando vos te entregaste al Señor, te llevan, pero llega el momento que ya sos adulto y no anda el papá llevándote de la manito. El que te tiene que llevar de la manito es tu esposo, si es que sos la esposa del Cordero. Entonces Juan dice, yo soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No, la adoración te la muestran en toda la escritura, que le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero, a nadie más. No, pero nosotros, porque fíjate vos, como ahí en el lugar santísimo, Dios ordenó, sí, Dios ordenó que se hicieran los querubines, que es figura y sombra, como te lo dice en hebreo, de lo que está en el cielo, pero adoración
a los santos, a los que sirvieron al Señor Jesús, adoración a todo eso, eso está totalmente prohibido en la Escritura. Y si vos lo haces, Dios te quema. No, pero esto, el otro, bueno, hacé lo que se te da la gana, si siempre hicieron lo que se le dio la gana, ¿cuál es el problema? Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. ¿Mm? Por eso acá el ángel, verso 8, verso 9, cuando el apóstol Juan, que ya se le había dicho en el capítulo 19, 10, pero bueno, parece que somos duros de aprender las cosas, ¿no es cierto? Y acá en Apocalipsis 22, 8 y 9 vuelve a repetir la misma escena y el ángel le vuelve a decir, mira, no lo hagas. Pedro en Hechos 10, cuando Cornelio se postró para adorarlo, también le dijo, levántate porque yo soy hombre, igual que tú. Punto. La gloria le pertenece a Dios. Si vos robás la gloria, que es lo único que sube al cielo, la gloria, la alabanza, el poder, todo le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso cuando Dios introduce a su Hijo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Bueno, el que lleva la adoración es el Señor. El Señor nunca rechazó la adoración acá, se postraron, lo adoraron, y nunca reprendió eso. Pero los ángeles sí, porque sabe cuál es la situación del diablo que quiso la adoración. Entonces acá tenemos una enseñanza que se vuelve a repetir. Mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Ahora, vemos a través de las Escrituras, en las palabras del Señor. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y esa iglesia no se puede arrepentir? Iglesia que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Por eso Dios te dice que leas Apocalipsis y le ordena al apóstol, no, nosotros estamos en la doctrina del apóstol, mentira, es toda una payasería la de ustedes. Por favor, hasta un ciego se da cuenta. ¿Qué doctrina de los apóstoles? Ahí no hay doctrina de los apóstoles, ahí hay toda una contradicción a la palabra de Dios. Pero fíjate en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, ya el Señor le envía, que es el que sabe cómo anda cada iglesia. Para vos todo lo que brilla es oro, pero no es así. Entonces manda 7 cartas, de las cuales, a 7 iglesias, de las cuales 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, son fieles. Las demás, bueno, a todas las demás le llaman la atención. Inclusive le llama la atención a la primera iglesia de Éfeso. Ojo, donde ya era el final del tiempo de los apóstoles. Y vos decís, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, yo trabajo. ¿Y a mí qué me interesa que trabajes vos? ¿Qué me interesa lo que trabajes vos? A mí me interesa qué es lo que tengo que trabajar yo, porque cada uno va a presentar su obra. Entonces eso de trabajar día y noche, eso no te hace un hijo de Dios, olvídate. ¿Cuántas cosas querés hacer para Dios? Muchas cosas, amén, si es que Él te la pidió. Por ejemplo, David quiso hacer el templo. ¿Y qué le dijo Dios? No, vos no me lo vas a hacer el templo, porque has derramado mucha sangre. Un hijo tuyo es el que me va a hacer. Y bueno, Salomón hizo el templo. Bueno. Juan el Bautista, ¿qué es lo que hizo Juan el Bautista? Porque la gente habla de trabajar. Bueno, el sistema religioso está en eso. Uy, hacen esto, y hacen aquello, y hacen lo otro. ¿Sabes lo que quiere Dios que hagas? Lo que Él te ordena. No lo que vos querés hacer para hacerle un regalo a Dios, porque también se lo dijo. Bueno, ¿cuándo demandé yo que me hicieran una casa? A ver. Se lo dice a David. Por eso Salomón tiene el cuidado de decir, Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa, pero yo te pido que cuando venga tu pueblo a orar al templo, tú abras tus oídos y tus ojos para atender a los hombres. Bueno, perfecto. Pero Dios le dije, ¿qué casa me vas a hacer? Es el cielo. Es su lugar y la tierra estrado de mis pies, es el lugar por donde yo camino. Y Él ha hecho todas las cosas. ¿Qué te cree que va a ir a bienestar social a ver si le dan una casita? Bueno, la pregunta que te hago, ¿qué trabajo hizo Juan el Bautista? Ni siquiera trabajó para comprarse una ropa.
y andaba con una piel de camello. Ni siquiera trabajó para comer, comía langosta y miel silvestre. ¿Y qué dice Dios? No, no lo que dice la gente, porque la gente dice un loco. La gente quiere que vos hagas lo que la gente dice. ¿A quién le interesa toda esa estupidez? ¿Qué es lo que dice Dios de él? No, los otros decían que estaba loco. Igual, también decían del Señor, léelo, Marcos capítulo 3, verso 21, lo suyo. Ahí también estaba Jacob, estaba María, estaban sus hermanos, sus hermanas. Lo fueron a buscar porque decían que estaba fuera de sí, te imaginas. Para ellos Dios está fuera de sí, Marcos capítulo 3, verso 21. Por eso Jesús dice, Señor, un discípulo, uno que estaba afuera, le dice, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos y te buscan. Sí, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y señaló a sus discípulos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Punto. Entonces, ¿qué vemos acá a través de las Escrituras? Trabajar, 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 y bueno, no somos una mula para que nos carguen, ¿viste? Te cargo, te cargo, te cargo, nada, ¿de qué trabajar? Vos vas a hacer lo que Dios te manda. Bueno, Dios te dijo que hiciera un templo como a Salomón, hacelo, ¿cuál es el problema? Así terminó Salomón, con las rueditas para arriba. Mi consejo es entrar a buscar un poco más la comunión de Dios, introducirte en la palabra de Dios, tratar de orar a Dios, buscar su rostro, hacer lo que a Él le agrada, porque Salomón terminó con la ruedita para arriba, con las patitas para arriba, y hizo el templo de Jehová. Y él mismo lo dice, me pusieron a cuidar las viñas y mi viña que era mía no guardé, es decir, ocupado, corriendo, trabajando para todo, y no cuidó su vida personal, por eso terminó mal, postrado frente a las imágenes, de la cual Dios lo reprendió, pero él nunca obedeció. Pues entonces lo que te quiero decir de los profetas, Jesús dice, de Juan el Bautista, que él es el mayor que todos los profetas. Fíjate que dice la Escritura que Jesús es el espíritu de la profecía. Y Juan el Bautista el mayor. ¿Y cuánto trabajo hizo? No trabajó para comer, comía langosta y miel silvestre. Y tampoco trabajó para comprarse ropa, andaba con una piel de camello, con un cinto acá. Y el más grande de todos los profetas. Bueno, si Dios te ha dicho que construyas, construí, que el Señor te bendiga, pero no vas a creer que sos siervo de Dios porque te dedicas a trabajar. Y los otros también hacen así, tienen 500.000 templos más que vos, tienen muchísimas cosas más que vos, y sin embargo Dios lo va a quemar. A Dios le interesa que vos obedezcas su palabra, punto. No que yo le hago esto para Dios, y a Dios no le interesa eso. Yo muchas veces, te voy a ser sincero, yo muchas veces también he hecho cosas para Dios que son nobles, que son estas, pero después me doy cuenta que eso no va. Está bien la intención. Y lo que va es otra cosa. Bueno, yo soy evangelista y por supuesto, estoy en este lugar, te guste o no te guste, te saca el Señor, como le pasó a Pablo. Bueno, usted tuvo que ir de ahí porque lo querían matar, se fue al otro lado. Bueno, de una manera o de otra Dios te va moviendo. Sería más lindo que dijera, che, Roberto, ándate a aquel lugar. Pero eso no sucede. Entonces es la situación, que no se trata de trabajar, sino se trata de obedecer la palabra de Dios. Bueno, lo que Él te haya pedido, hacelo. Pero porque hagas más o hagas menos no significa que sos un siervo de Dios, punto. Vos sos un siervo de Dios cuando aprendés a oír la palabra de Dios y a obedecer lo que Dios te ordena. Por eso acá vemos que el ángel, y ya se lo había dicho en Apocalipsis capítulo 19, adora a Dios. Ahí vuelve otra vez de nuevo a la misma situación. Y vuelve el ángel a decirle, mirá, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, no el testimonio de la iglesia católica, ni evangélica, ni mormona, ni los judíos, ni Mongo Aurelio, que retienen el testimonio de Jesús. Y los apóstoles se quedaron con Jesús. Y no había ningún templo. Tenían que enseñar ahí en las montañas, abajo de los olivares, a la orilla del mar de Galilea. Bueno, punto. ¿Qué templo hizo? ¿Que construyó algún templo Dios? ¿Y qué dijo?
oh el Señor del templo. Destruí este templo y en 3 días lo reedificaré. Y los apóstoles se dieron cuenta cuando Cristo resucitó al tercer día que hablaba de la resurrección. Así que tenemos un templo eterno en los cielos. Te lo dice Hebreos también, capítulo 8. Bueno, está bien, hay un hermano que yo también he donado lotes y he hecho testimonio. Bueno, punto. Pero es un lugar de reunión, porque a veces la gente no se puede reunir en la casa y bueno, está bien, pero eso no te salva por ir ahí, ¿eh? Acá el único Salvador es Cristo y el único que da el Espíritu Santo es el Señor. No te lo da ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia Evangélica, ni los judíos, ni nada. ¿Qué dice Pedro en Hechos capítulo 11? A la Iglesia, que también, pobre la Iglesia, nunca deja de ser humana la Iglesia. No, papá, tenés que empezar a ser un siervo de Dios, no tan humano. Tan humano te mata, tan humano, con todas las leyes humanas. ¿Y qué le dice en Hechos capítulo 11 la iglesia a Pedro? ¿Cómo te fuiste a juntar con los gentiles? Listo, punto. ¿Qué tanto hablar de los gentiles? Si Cristo vino para juntar a los gentiles. Vos decís de Israel. Bueno, y de Israel, para sacar a Israel de la esclavitud, ¿qué se hizo? A ver, se mató un animal. Humanos. Solamente humanos. Se mató un animal. Un cordero y untaron los dinteles de la puerta con sangre para que cuando pasara el ángel que destruía al primogénito donde veía la señal. ¿Y qué te cree que todos los judíos pusieron la señal en la puerta? ¿Te cree que todos los judíos pusieron? Si Israel es un remanente y los demás sí son nacidos de los judíos, pero no cree que todos los judíos, eso como la 10 tribus, que a lo último hacían sacrificio humano. ¡Qué locura, papá! Bueno. Pero bueno, Israel, bueno, el Cordero Pascual, y ahí están, che, bueno, tenemos que matarle a este, y que saquen el cuerpo de la cruz, ¿viste? Porque tenemos que hacer la Pascua. Si yo te muestro que tienen una locura de 4000 cuadras y van a un estado de condenación que no salen nunca jamás de ahí. Yo no sé por qué toda esa locura que tienen. Pero ellos, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y bueno, ¿y cómo lo redimieron? Que ellos dicen, bueno, tenemos que festejar el Cordero Pascual. Y bueno, entonces sí, matemos a este impostor, matemos a Dios, y después dice, che, a ver si lo sacan de ahí, porque tenemos que festejar la Pascua, y no es bueno que haya gente muerta por ahí. Vos fijate la visión, bueno, pero lo que yo te quiero decir, que mires la visión de los sacerdotes, del sumo sacerdote, y es la misma visión del sacerdote cristiano y del sumo sacerdote cristiano. Escúchame, desde Hebreos capítulo 2 al capítulo 9 te dice que tenemos tal sumo sacerdote, juró el Señor, hablando del Padre, y no se arrepintió. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y esta gente está loca. Punto. Si no lo querés entender, por favor. Ahora dice la palabra del Señor. Me dice en el verso 10, y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Vos papá, ¿qué? Vos veá la diferencia entre Israel y la iglesia. A Daniel en el capítulo 12 dice, anda Daniel, estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin, ¿viste? Y cuando termine la dispensión del pueblo santo, que es la iglesia, entonces todas estas cosas acontecerán con tu pueblo, Israel. Israel es amigo de Dios. Para ellos tuvieron que matar un cordero para redimirlos de Egipto. Humanos, mundo humano, no estamos hablando de reino celestial acá. Y para redimir a la iglesia murió el mismo Dios eterno en la cruz del Calvario. Él murió por su esposa. Él no le tiene que mostrar si es fiel o no a su esposa. Está bien, la esposa, como los apóstoles, como el Señor, van a pasar por
Tiempo bueno y también por tribulación, olvídate, ¿no? Cree que porque sea la esposa del Señor es todo un jardín de rosas, ¿no? Pero Él murió por ella y resucitó por ella, por la iglesia, por su esposa. Está bien, Israel va a ser restaurado, pero son los amigos de Dios, no es la esposa del Cordero. Los amigos de Dios fueron redimidos de la esclavitud de Egipto, todo humano, con un cordero, es decir, con un animal, que lo sacrificaron y con su sangre señalaban los postes de su casa para que cuando pasara el ángel que mataba a los primogénitos ellos no lo tocaran. Pero no va a creer que todos los judíos marcaron su casa. Y fíjate acá, el 95% de los judíos escupieron a Dios. ¿De qué me hablas vos? De una totalidad. No hay totalidad, ya te lo hemos dicho 20.000 veces. Hay un remanente. Un remanente significa de todo lo que ves, remanente significa lo que queda. Te lo dice Joel, capítulo 3, al remanente fiel que Jehová habrá llamado. Tiene que ser un siervo de Dios para que te saque. No va a creer que cualquiera que estudia el cristianismo ya es un sacerdote de Dios. No, Dios es el que ordena a su siervo, como lo ves en Hechos capítulo 26, cuando le dice a Pablo, para esto me ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. No, si las cosas van perfectamente. No va a creer que esto es un descoque para lo que vos ves. En el plano espiritual todo está perfecto, papá. Por eso Dios está sentado en un trono. Y Él es el que escoge. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y bueno, ¿y la salvación por gracia dónde está? Está ahí, no te hagas problema. Está ahí. Pero Dios mira tu corazón. Al corazón contrito y humillado no rechazará tu Dios. Y el único que te da el Espíritu es Jesucristo, nuestro Señor. Por eso Pedro, a la iglesia también, cuando recién empezó, el humanismo los vuelve locos. Porque no son humildes y no tienen temor de Dios. ¡Ay, ustedes que se fueron a predicarle a los gentiles, que acá, que allá, que al norte, que al sur, que nosotros esto, acá! Fanáticos, ¿viste? Seguían siendo fanáticos judíos también. Increíble, increíble. Y Pedro dice, bueno, Dios me mostró que no llame inmundo lo que yo he santificado. Y me dijo, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Y fui con otros hermanos a la casa de Cornelio, y cuando empecé a hablar, ¡ay, el que no es católico no entra al cielo! ¡Ay, el que no es judío se pierde eternamente! ¡Ay, el que no es cristiano evangélico se pierde! ¡Ay, el que no es bautista! Todo eso es una estupidez. A ver si lo entendés algún día. Entonces Pedro, ¿qué le dice? Bueno, hermanos, bla, 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 bueno, y habló de Jesucristo. Si vos te perdés porque se te da la grandísima gana. Fanático de hombre, de instituciones, estás perdido, hermano, sí. Estás perdido. Si vos veis el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, a ver qué le dice. Ay, el que no entra al templo si ustedes no existían. Ustedes no existían, ni estaban en Jerusalén. Y entraban al templo de la Hermosa, que seguramente debe ser judío ese templo, pero bueno, ellos iban ahí. ¡Ay, que no entra al templo de la Hermosa y me chupe las medias a mí porque yo soy el intercesor! No, vos no sos nadie. A vos se te manda a predicar a Cristo. Y Cristo tiene una esposa. Y se acabó, y vos no tenés que estar metido en medio de la esposa y el esposo. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Le habla de Jesucristo. Y como dice la Escritura, andate para atrás al Antiguo Testamento, si ya estaba anunciado, que por medio de él Dios daba vida eterna. Y Cristo mismo te lo enseña en San Juan capítulo 7. Lo que pasa es que ustedes hacen lo que se les da la grandísima gana y están más perdidos que todos los perdidos. Y te lo voy a decir, multitudes descienden a la condenación eterna, no salen nunca más de ahí. Mirá la joda por donde te va. Y ahí cuando ellos estaban festejando el Cordero Pascual, fíjate, el Señor estaba afuera. Ellos hacen la fiesta, pero Dios está afuera. Ellos son representantes de Dios,
Pero cuando Dios predica, ¿ya ves quién te da autoridad para hablar así? ¿Quién te dio autoridad? Dios le tiene que pedir permiso a ellos. Es el diablo, con sus siervos. Entonces ahí está el Señor, San Juan capítulo 7. Ellos están en la Pascua. Y él está afuera. Bueno, y te lo dice, San Juan capítulo 7, verso 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Punto. Y si no recibí el Espíritu de Cristo, está frito. Porque Dios habla de hijos que son engendrados, como te lo hemos dicho en San Juan capítulo 1, no por carne, ni voluntad, ni esta iglesita, ni el otro templito, sino por Dios. Son los hijos de Dios, engendrados por Dios. Entonces, ¿qué dice Pedro? Bueno, Hechos capítulo 11, ya la iglesia sale a tirarle piedra al pobre Pedro, pobrecito. Vos tenés que darte cuenta que el ser humano llega hasta ahí nomás y se acabó con historia. Y Pedro dice, bueno, hermano, yo fui porque Dios me mostró que no llame inmundo a lo que Él ha santificado. Y cuando fui ahí, empecé a hablar de Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre ellos, hablaban en lengua y magnificaban a Dios. No sé si vos habrás magnificado a Dios o hablado en lengua, qué sé yo. No significa que por eso va a ser salvo. Y entonces, bueno, ¿puede alguien impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Lo mandó Pedro a bautizar, punto. Y ya la iglesia empezó a pelearlo, a Pedro, Hechos capítulo 11. ¿Qué le dice Pedro? Bueno, si Dios, me acordé de lo que el Señor dijo, Juan os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, yo estaba hablando y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y si Dios no hizo ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, purificando su corazón por medio de la fe, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Ahí te das cuenta? Ahí hay un siervo de Dios, hay un apóstol, un ministro de Dios, no porquerías. Las porquerías no entran en el reino de Dios. Usurpando el lugar de Dios, anunciando lo prohibido. Y Pedro te dice, bueno, sí, la iglesia, bueno, sí, esto y lo otro. Pero después volvieron con eso. Ese tema del judaísmo, de toda esa porquería conjunto con la basura del sacerdocio, todo eso, escúchame, todo eso se tocó en Hechos capítulo 15. Y ellos se callaron, claro, cuando está el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Hasta las estatuas dicen, sí, tenés razón. Pero no hay vida interior, no está el Espíritu Santo. Entonces vuelve el diablo y le dice, pon una cachetada, te dice, no, pará, se va, no es así, ¿viste? Y ellos vuelven otra vez de nuevo y ahí aparece Gálatas. Y como te lo dice el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 2, verso 19, si las cosas que destruís, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Claro, volvieron a meter el sacerdocio, volvieron a meter la ley de Moisés, y todo eso para Dios es basura. Se lo dice a la primera iglesia, pero tienes esto, Apocalipsis capítulo 2, a los apóstoles, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. No, porque los nicolaítas era una cosa antigua. Los nicolaítas son ustedes, ya lo vas a ver. Bueno, que el Señor nos bendiga y te bendiga. La importancia de la instrucción de la palabra del Señor y seguiremos adelante si así Dios lo permite. Que el Señor te bendiga.